Buenos días, hermano y hermana en Cristo Jesús, que al igual que yo tienes un deseo de crecer en el conocimiento de Jesucristo. El Espíritu Santo ha dispuesto esta enseñanza para este día y vamos a aprovecharla. Iniciamos la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 6 de diciembre del 2020, reconociendo, como dice en la palabra de Dios, que unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Por tanto, a Él sea la gloria por esta Escuela de Crecimiento Espiritual y por toda la enseñanza que recibimos a través de su palabra. Iniciamos este mes de diciembre, este domingo 6 de diciembre del 2020, glorificando al Señor en nuestros corazones y recibiendo con gozo y con denuedo el Evangelio, la palabra de Dios en nuestra vida, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque anhelamos la presencia de Dios y anhelamos que su gran nombre sea sobre nosotros y que su palabra, que es viva y eficaz, opere en nuestros corazones y en todo nuestro ser. Vamos a iniciar la clase del día de hoy y vamos al estudio del primer libro de los Reyes, y en esta ocasión nos corresponden los capítulos 3 y 4 del primer libro de los Reyes. Y tenemos por tema o por título, aunque hay pues mucho que aprender, siempre procuramos tener alguna idea principal o central. El título del día de hoy es Un corazón sabio y entendido. Gloria a Dios. Y vamos a ver en el contexto del rey Salomón, porque estamos hablando de ello, pero evidentemente sea esto el anhelo de nuestro corazón y la petición delante de Dios, nuestro ruego. Señor, danos un corazón sabio y entendido, conforme a tu sabiduría, Señor, y conforme a tu entendimiento, conforme a tu palabra, Dios. Vamos a ubicarnos, primer libro de los Reyes, capítulo 3, y vamos a leer. Ya habíamos visto que había sido afirmado el trono de Salomón a través, evidentemente primero por la muerte del rey David y por la confirmación del trono con la doble investidura para el rey Salomón, y habiendo sido afirmado al quitar de su camino el Señor, dándole sabiduría a Salomón y a través de los consejos de David a todos aquellos que atentaban contra el reino de Salomón y contra, en el sentido de que Dios es el que lo puso, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, pues vamos a continuar, vamos a ir ubicando lo que fue sucediendo con el rey Salomón. Te recuerdo que aunque estos libros son libros históricos, el libro de Reyes, el libro de Crónicas, y procuran poner las cosas en orden, a veces es difícil ponerlas en un orden exacto, estricto, a veces no alcanzamos a entender o nos cuesta un poquito más de escudriñar para entender los tiempos que han transcurrido. A veces pensamos que es inmediato, de un día a otro las cosas, y en realidad a veces pasaron años. A veces nos pasa al revés, que pensamos que pasó mucho tiempo y en realidad fueron hechos consecutivos, pero a través de la lectura en el libro de Reyes y en lo que nos ayuda para confirmar toda la información del libro de Crónicas, podemos ir entendiendo más o menos cómo fueron sucediendo los hechos. Entonces vamos a mirar lo que sucedió aquí al principio de este capítulo 3. Leemos por favor del versículo 1 al 4. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Muy bien. Miramos en el primer versículo que nos habla que Salomón hizo un parentesco. Aquí para que no haya confusión porque hay algunas versiones modernas que traducen esto, que hizo alianza, y mucho cuidado porque eso puede darnos otro entendimiento de las cosas. La palabra parentesco es jatán, en hebreo, jatán, y significa dar a una hija en matrimonio, y de aquí contraer afinidad por matrimonio. Entonces sí se está refiriendo directamente a un parentesco por casarse con la hija de Faraón, rey de Egipto. Entonces, para que no haya confusión, porque insisto que hay
versiones que traducen las cosas fuera del contexto original en hebreo, y eso hace que se cambie la idea y aún se pueda torcer la doctrina. Mucho cuidado. Recuerden, para los que escuchan estas clases, que siempre utilizamos la Biblia Reina Valera 1960, porque esta, junto con la 1909, son las que mantienen y defienden la pureza de las Escrituras, y mucho cuidado con nuevas versiones, nuevas traducciones que tuercen la doctrina y desvían al pueblo de la palabra de Dios. Entonces, bueno, esto como una recomendación, pues una amonestación más bien, porque es algo importante. Hay quienes dicen, no importa, da lo mismo qué versión leas. No, no da lo mismo. La doctrina no es la misma y nosotros debemos apegarnos a la doctrina como fue enseñada. Jesucristo dijo que guardáramos todas las cosas que Él nos había mandado, y hemos aprendido con respecto al Espíritu Santo que Él nos enseñará todas las cosas que el Señor Jesucristo nos había mandado, que Él nos recordará, el Espíritu Santo, todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Entonces no podemos estar modificando la Escritura, tiene que permanecer lo más pura, lo más sana, eso es la sana doctrina, de acuerdo a los textos originales. En este caso el texto masorético, y en el caso del Nuevo Testamento el Textus Receptus. Pero bueno, si alguno tiene curiosidad de dónde saco estas palabras o términos, en nuestro canal de YouTube existe una predicación ya hace bastante tiempo, búscala por nombre, que se llama Guardando la pureza de las Escrituras. Son 2 predicaciones, están en el canal de YouTube, están las dos grabaciones, y búscalas por nombre, Guardando la pureza de las Escrituras. Si tienes deseo de conocer más por qué utilizamos solamente Reina Valera 1960, y en dado caso para consultar la 1909. Muy bien, bueno, entonces continúo. Veíamos ahí en el capítulo 1 que Salomón hizo parentesco, se casó con la hija de Faraón, rey de Egipto, y luego lo que leemos esto nos brinca, ¿verdad? Y decimos, fue correcto que Salomón hiciera esto. Vamos a ver que hubo muchas cosas que Salomón hizo en su reinado, desde estos primeros capítulos que vamos a leer, que en un sentido estuvieron, si me permiten decirlo así, en la raya. Y nosotros debemos tener cuidado de no ser cristianos que vivamos en la raya, que seamos cristianos temerosos de Dios, que seamos cristianos que procuremos guardarnos, consagrarnos para el Señor, que entender que los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo, y que el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Porque hoy la iglesia se ha vuelto mucho a cuestiones similares o idénticas a como se hacen en el mundo. La Biblia nos dice que no nos conformemos a este siglo, y nosotros debemos tener mucho cuidado, porque hay cosas que ahora se dice, pues no tiene nada de malo, pues no está prohibido en la Biblia. Recuerda que Pablo dijo en Corintios que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, todo nos es lícito, pero no todo nos edifica, todo nos es lícito, pero de nada te debes dejar dominar. Entonces, esta es una de las primeras recomendaciones que al leer con respecto a Salomón en Reyes y en Crónicas podemos entender casi de inmediato. Ten mucho cuidado, porque aún vamos a ver que el hombre más sabio en su tiempo, y al que Dios le otorgó esa sabiduría y esa fama por causa de esa sabiduría y del entendimiento que Dios le dio, hubo muchas cosas que los hizo en el límite, ¿verdad? Jugando en la raya, ¿verdad? De cruzar un límite que Dios no tenía permitido, y esto finalmente, y ahorita se los voy a comprobar, llevó a que Salomón entonces finalmente cruzara ese límite y pecara contra Jehová. Y esto no es un juicio mío, se los voy a demostrar con las Escrituras. Entonces, lo primero es que te quiero decir que está esta relación, este parentesco de Salomón, cuando que entendemos que Dios había llamado a su pueblo a que no se juntaran con los pueblos extranjeros. Yo voy a leer un par de citas en Éxodo y en Deuteronomio, en donde voy a leer precisamente en dónde está marcado este asunto, pero muchos me dirán a la lectura,
o pensarán, ahí está hablando de los pueblos de ahí, de Canaán, a esos 7 naciones más fuertes que ellos que tenían que derrotar y echar fuera. Sin embargo, te voy a leer también ahí la razón, y deja muy claro que el juntarse con gente que no era del pueblo, que no eran de un mismo sentir, de un mismo espíritu, que no conocían a Dios, llevaba a que practicaran paganismo, idolatría y cosas que estaban fuera de la palabra de Dios. Entonces, porque alguno que sea más quisquilloso como yo, podría leer aquí y decir, pues ahí no está hablando de Egipto. Sin embargo, sabemos por lo que está escrito en la propia palabra de Dios, en Éxodo, que Egipto era un pueblo pagano, que Egipto era un pueblo lleno de dioses falsos, que Egipto era un pueblo que no buscaba a Dios, que no conocía a Dios. Claro que existe siempre la oportunidad, porque la propia ley incluye que si algún extranjero quiere ser parte del pueblo, entonces tiene que venir y, como hoy lo entenderíamos, convertirse al Señor de todo su corazón y tenía que cumplir con los sacrificios, tenía que cumplir con las leyes, con todo lo que Dios había establecido, y era contado en un sentido, con algunas excepciones. Por ejemplo, no podían participar en el sacerdocio, evidentemente, y había otras excepciones en cuanto a sacrificios, pero si no, fuera de eso, los extranjeros eran considerados. Es el caso de Ruth la Moabita o de Rahab de Jericó, mujeres que creyeron y se convirtieron. Sin embargo, aquí hay una diferencia, porque yo lo busqué. La Biblia da claro testimonio de Ruth y de Rahab. Sin embargo, no nos da un claro testimonio de esta mujer egipcia, hija de Faraón. Ahí voy a leerte todas las referencias que hay con respecto a ella. Sin embargo, de nueva cuenta, y con todas estas citas que son muchas, porque ahorita voy a tomar mucho de este primer versículo, voy a profundizar en esto para que quede bien claro y para que también la lección quede clara, porque como dije en el título, estamos buscando tener un corazón sabio y entendido, y ya es tiempo de que el pueblo de Dios seamos un pueblo celoso, que en lugar de estar buscando cómo torcer o modificar o poner a nuestro favor las cosas que están escritas en la palabra, seamos celosos de buenas obras y de guardar la palabra y la voluntad de Dios, que bien sabemos en nuestro corazón qué es lo bueno delante de Dios. Y perdóname, nos queremos hacer los ignorantes, los tontos, y para mover las cosas o modificarlas, y en las propias iglesias locales está sucediendo esto, en las predicaciones, en la forma en que se comportan siervos y pueblo, para torcer las cosas y decir, pues el amor de Dios, la gracia de Dios, y yo puedo hacer lo que yo quiera. La libertad que Cristo nos dio no es para pecar. La sobreabundancia de la gracia de Dios no es para que permanezcamos en la práctica del pecado, sino para que entendamos que Cristo nos llamó a esa libertad para servirle y adorarle solo a Él. Y hoy yo hago un fuerte llamado especialmente a los pastores y siervos y a los padres de familia a que dejemos esa actitud de estarnos autojustificando y usando mal la Biblia, usando mal la palabra de Dios para justificar nuestras conductas equivocadas y pecaminosas, y para justificar nuestros caminos torcidos delante de Dios, cuando que yo te voy a decir algo muy claro: al final de tu vida y de la vida de todos nosotros vamos a ser juzgados. Teme a Dios, porque dice Jesucristo dijo que tenemos quien nos juzgue, la palabra nos juzgará. Y yo hago esta fuerte invitación a crecer en el temor de Dios, porque aún un ungido, un escogido como Salomón, una persona capacitada por Dios con toda la sabiduría que él tuvo y que está plasmada en Proverbios, que está plasmada en Eclesiastés, que está plasmada en Cantares, aún ese hombre tan sabio, si cruza ese límite y peca contra Dios, también es desechado por Dios. Lo vamos a ver todo esto. Lo primero entonces que quiero leer, estamos en el asunto de que él se casó con la hija de Faraón. Es en Éxodo capítulo 34, versículos 15 y 16. Repito, Éxodo 34, versículos 15 y 16 dice: Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra,
porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces, como te dije, porque si tú lees, allá arribita en el 11 habla del amorreo, del cananeo, del eteo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Hay una nación ahí que faltaría, pero está hablando de todas las naciones que estaban en Canaán, y alguno diría, pues ahí no dice Egipto. Sin embargo, pon atención, porque ahí es donde yo digo que torcemos a nuestra conveniencia la palabra. Y pon atención la razón que da Dios, porque esa no cambia, aunque hubiera sido, la exageración, china o japonesa, o de la India, o gringa o mexicana. Dios lo que está diciendo es cuidado, porque si tú haces alianza con alguien que no conoce a Dios, que dice ahí el 14 que es Dios celoso de nombre y de adjetivo, dice no hagas alianza con ellos porque te van a hacer fornicar en pos de sus dioses, te van a enseñar sus costumbres, te van a llevar a las cosas que ellos practican y van a desviar el corazón de los hijos de Dios hacia los ídolos y hacia las cosas de este mundo y hacia la vanidad de sus costumbres. Entonces la advertencia es la misma y sigue vigente. Te leo ahora una cita en Deuteronomio 7, del 3 al 4. Es la misma advertencia, pero Dios les estaba diciendo una vez más, ahora que van a entrar a la tierra prometida, tienen que ser celosos de guardar esto. Deuteronomio 7, 3 y 4 dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y da otra vez la razón, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El sentido es el mismo. Dios es un Dios celoso que se hizo un pueblo para sí mismo y Cristo ha ganado por medio de su sangre un pueblo para sí mismo, para presentarse a sí mismo, una iglesia gloriosa y sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Y nosotros estamos brincándonos eso, queriendo hacernos ignorantes de eso y decir, de todos modos, aunque yo haga esto y me junte con un impío en yugo desigual, pues Dios de todos modos me considera parte de su pueblo, pero estamos contradiciendo la palabra de Dios y estamos desagradando a Dios, porque deja muy claro esta cita que si haces ese tipo de cosas, como ahorita vemos y veremos que Salomón hizo a lo largo de su vida, te vas a desviar, no te extrañes. Vas a ser desviado del camino del Señor, tus hijos van a ser desviados del camino del Señor, y si no estás en el camino del Señor, estás en camino de muerte. Y dice ahí que además el furor de Dios se va a encender sobre ti y sobre todos aquellos que hagan esto. Entonces, las citas de Éxodo dejan muy claro, pero igual ahí en Deuteronomio 7, si tú lees arriba, dice el eteo, el jerjeseo, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, ahí sí están nombradas las 7 naciones. Podría uno decir, pues estaba hablando específicamente de esos pueblos, nunca habla de Egipto, pero yo insisto, abre tu corazón a la voz del Espíritu y entiende el celo de Dios de que su pueblo se guardara para él. Ahora te quiero leer Deuteronomio 17, en el versículo 16 y 17, repito, Deuteronomio 17, versículos 16 y 17, y aquí está hablando en particular de un rey, de cuando Israel tuviera rey. Más adelante la leemos completa, porque mucho de lo que está aquí aplica con Salomón, cosas que Salomón, siendo sabio y entendido, hizo fuera de la palabra de Dios. Deuteronomio 17, versículos 16 y 17, dice que el rey, mira, dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. ¿Y con quién es? Con la primera persona con la que se vino a casar Salomón, con una egipcia, con la hija de Faraón. Y dice, no, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Volver a Egipto es volver de donde Dios te sacó. Si a ti Dios te sacó del mundo, del pecado, si te sacó de las tinieblas, si te sacó de esa esclavitud, si te sacó de vicios, si te sacó de maldad, ¿por qué volver allá? 17, ni tomará para sí muchas mujeres, que ahorita voy a seguir leyendo lo que hizo Salomón, para que su corazón no se desvíe. Tercera vez que Dios da el mismo propósito de por qué Dios estableció esta ley. Dice, porque si no se va a desviar tu corazón.
Dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Todo eso ya lo iremos viendo. Pero ahorita lo que más nos interesa es el asunto de no volver a Egipto y de no tomar para sí muchas mujeres que desviarían su corazón. Y vamos a mirar. Te quiero leer porque alguna vez que yo ya di esta clase me dijeron que yo estaba juzgando a Salomón. No juzgo yo a Salomón. La palabra lo juzgó. Dios lo juzgó. ¿Y en dónde está determinado que esto fue pecado delante de Dios? Está escrito en Nehemías. Búscale por ahí adelantito en tu Biblia. Está cerca ahí mismo de los libros históricos. El libro de Nehemías. Y fíjate nada más, bueno, aún te voy a leer, tú sabes que Esdras y Nehemías, ambos, aunque hubo unos más o menos 70 años de diferencia entre el viaje de uno y del otro, ambos estuvieron participando después del cautiverio en regresar a reconstruir Jerusalén, el templo, después los muros, las casas, ambos estuvieron en una labor similar, Esdras y Nehemías. Y mira lo que encontró Esdras. 70 años antes de Nehemías, que los hombres se habían casado con extranjeras. Y dice Esdras 9 del 12 al 14. Esdras 9 del 12 al 14. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos. Les está repitiendo lo que Dios enseñó en Éxodo y en Deuteronomio. Ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas, dice, después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Fíjate, está diciendo, hemos pecado de muchas formas. Y Dios ha tenido misericordia y no nos ha castigado como nos tenía que haber castigado. Este pueblo tenía que haber sido destruido por rebelde y desobediente a Dios. Sin embargo, dice, dejaste un remanente, los que hemos regresado a Jerusalén, Señor. ¿Y qué encontramos? Que estamos volviendo a los mismos pecados otra vez. Y el pueblo hoy sigue repitiendo las mismas conductas. Y dice el 14, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Entonces está advirtiéndole Esdras al pueblo, abandonen ese tipo de comportamientos porque Dios ha tenido misericordia, pero llega un punto en que Dios dice es clemente y tardo para la ira, dice la palabra de Dios, pero no significa que no pueda venir la ira, es tardo para la ira, es paciente, es clemente, no tentemos a Dios. Pero a la cita que quería yo ir es unos 70 años después, quizá Nehemías, quien también regresa para seguir haciendo la labor de reconstrucción. Y dice en Nehemías capítulo 13, versículos 25 al 27. Y aquí le entró el celo de Dios a Nehemías. Y que seamos celosos de Dios. Y si algún día tendremos que jalarle las greñas a alguien, si es de parte del Señor, lo vamos a hacer. Aunque crean que es algo fuera de la palabra, pues mira lo que dice aquí. Nehemías 13, 25 al 27. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. La palabra de Dios es eterna y dicen, ay, se los dijo en Éxodo, ay, luego se los dijo en Deuteronomio, al principio del desierto, al final del desierto, ahora se los dice Esdras, ahora se los dice Nehemías y hoy nos lo está diciendo otra vez Eliud. Pues sí, porque el espíritu es el mismo y la palabra es la misma y el corazón y el deseo de Dios conforme a su pueblo es el mismo y por eso es que sigue siendo el celoso el espíritu de decirnos las mismas cosas y amonestarnos de la misma manera. Pero el 26 es lo que más nos importa, porque pecó Salomón con esto. Y dice el 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? No es un juicio mío. La palabra de Dios dice que esto que hizo Salomón fue pecado contra Dios. Y lo que veremos al final ahorita de este comentario fue pecado contra Dios. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel.
aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y ahí sí está incluyendo a todas las extranjeras. Ahí no está haciendo exclusión. Ahí dice, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. De nueva cuenta el mismo sentido, que el juntarse con alguien en yugo desigual hace que se desvíe tu corazón de Dios, hace que pongas tus ojos en lo que la mujer te empieza a pedir, te empieza a demandar. Oye, vamos a dejar de ir a la iglesia, mejor vamos a visitar a los parientes. Oye, vamos a dejar de congregarnos, mejor el domingo sea familiar. Vámonos al parque, vámonos al cine, vámonos de paseo. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué tiene de malo que aunque tú seas cristiano, yo bautice a mi hijo en la iglesia católica? Oye, ¿qué tiene de malo que venga el cura y nos eche agua bendita? Pues al final de cuentas es bendición. Todo eso va desviando tu vida y tu corazón. Son ejemplos que doy de cosas que han sucedido y que siguen sucediendo hoy en día. Entonces, está la advertencia. No podemos decir que somos ignorantes. Regresamos a Primero de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 8. Primero de Reyes 11, 1 al 8. Obvio que lo vamos a estudiar, pero en este comentario es súper necesario que yo lea estas palabras. Primero de Reyes 11, del 1 al 8, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que es la que estamos viendo ahorita, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, está hablando de todas, desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, tercer ídolo que está ahí mencionado, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, que es el mismo arriba, Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Fíjate, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, para todas las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Cuando que Salomón tenía que haber hecho todas las cosas para su Dios, no para sus mujeres, y menos para mujeres que estaban en un yugo desigual con él. Él era hijo de Dios, era rey, príncipe de Israel. Él no tenía que haber entrado desde el principio, porque este es el inicio de eso que leímos, en parentesco con extranjeros, y mucho menos volver con Faraón, porque vamos a ver más adelante que estas alianzas con Faraón trajeron problemas a Salomón, y después de él el reino fue dividido. ¿Con quién crees? Con alguien que estaba viviendo ahí en Egipto. Pero bueno, eso lo veremos ahí en el mismo capítulo 11 más adelante, cuando leamos que Salomón, después de todo su reinado de paz, como no hizo lo recto delante de Dios, Dios levanta un adversario llamado Hadad Edomita, pero ese hombre no vivía en Edom, ese hombre vivía en Egipto, y el faraón le dio permiso de venir a la tierra de Edom para hacerle pleito y guerra y conflicto a Salomón, pero eso lo estudiaremos en el capítulo 11. Bueno, vamos a ver, solamente con respecto a la hija de Faraón, hay unas cuantas referencias para que te quede claro que hizo muchas cosas por causa de ella. Y dice Primero de Reyes 7:8, y la casa en que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Vamos a leer en otra de las citas, creo en Crónicas, ahorita vemos, que Salomón decidió esto porque dijo: ella no es del pueblo, es extranjera y no puede habitar en la casa de David, no puede vivir ahí, le tengo que hacer otra casa. Bueno, si Salomón tuvo celo de guardar la casa de su padre, ¿por qué no tuvo celo de guardar la palabra de Dios? Y en lugar de andar viendo dónde acomodaba a la mujer extranjera, dónde le construía su casa,
que veremos que después de la casa de ella terminó construyendo toda una casi ciudad llamada Milo alrededor de la casa de ella. En lugar de andar viendo eso, ¿por qué no mejor desde el principio hacer las cosas en orden delante de Dios? Primero de Reyes 9:24, ahí adelantito, Primero de Reyes 9:24 dice: y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo, lo que yo mencionaba. Pero vamos a ver aquí, cita paralela en segundo libro de las Crónicas, capítulo 8, versículo 11. Segundo de Crónicas 8:11, lo que yo te decía es estar en la raya. El cristiano que está en la raya es que estoy cumpliendo con Dios, pero estoy como si estuvieras subido en un muro y dijeras, pues sí estoy todavía, el muro es parte de la ciudad, todavía estoy aquí adentro, ¿verdad? En la ciudad segura, pero tu pie está muy cerquita de la orilla y en una de esas que no te fijes te vas a resbalar y te vas a caer. Segundo de Crónicas 8:11 dice: y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, fíjate, en esto sí tuvo celo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Habitaciones sagradas. ¿Y qué no Salomón también tenía que ser sagrado en el sentido de santidad, en el sentido de que él era, yo creo que David su padre le enseñó eso, templo del Dios viviente? ¿No era también él sagrado? ¿No su casa también era sagrada? No dejes lo sagrado nada más para la iglesia. Decimos, ay, sí, ahí sí, Señor, ahí sí alzo mis manos, ahí sí digo aleluya, ahí sí te bendigo, pero saliendo soy otro, saliendo mi boca dice puras maldiciones y mis manos son usadas para hacer cosas malas. Esa no es la verdadera consagración y la verdadera santidad. Si eres sagrado, si eres santo, si estás dedicado al Señor, estás dedicado siempre, y tienes que tener eso en mente y temer a Jehová y decir, donde quiera que yo esté y en las decisiones que yo tome, Señor, que sean santas delante de ti, y no solamente unas y otras sí, unas sí, otras no, ¿verdad? Y finalmente te voy a leer, porque evidentemente ahorita lo mencioné mucho y no lo voy a dejar de lado, lo que el apóstol Pablo nos enseñó en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 y voy a leer al 16, parte A. Y sí, esto se los repetimos toda la vida y se los vamos a seguir repitiendo porque sigue habiendo en la iglesia yugo desigual, sigue habiendo unión libre, sigue habiendo gente que busca fuera del pueblo de Dios y ya ni siquiera les importa si se convierten o no se convierten, o ponen ese pretexto, primero yo y después que se convierta a Dios, primero mi deseo, mis ojos, primero mi corazón, ya tengo a mi pareja, ya me siento con una persona que quiero, que amo, y entonces ya después que se convierta, y no es así. Segunda de Corintios 6 del 14 al 16a dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay cosas que a mí me dicen, pues la Biblia eso no lo prohíbe, pues esto sí lo prohíbe, fíjate, dice no os unáis. Para aquellos que me quieren dar luego a veces la vuelta como maestro, diciéndome, pues eso, ¿dónde dice que no fume? ¿Dónde dice que no oiga música al mundo? Siempre andan buscando dónde no dice, dónde no dice. Pues a ver, díganme esto, ¿dónde sí dice que lo hagas? Aquí dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tú no puedes ser de la luz y estar participando en las tinieblas. O eres de Dios o no eres de Dios. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Es decir, con lo inútil, con lo vano. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No tienes parte, hijo de Dios, con el incrédulo. Deja de estar creyendo que sí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Lo digo y lo leo, y toda esta clase así la estoy dando con un celo de parte de Dios que despertó en mí al leer todo esto y al mirar que es, fíjate, estamos hablando de un siervo de Dios, Salomón, un rey, y hoy tú y yo somos reyes y sacerdotes para Dios, y creemos que esa condición nos puede hacer que tomemos las decisiones que querramos. La Biblia está puesta para ejemplo, la propia vida de Salomón está puesta para ejemplo para ti y para mí. No ignoremos. En el versículo 2 dice que hasta entonces, hasta esos días, el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Ahora voy a hablar de los lugares altos. Otra vez haciendo las cosas en la raya, en el límite.
Pues ahí ya sabemos que Dios dijo que va a haber un solo lugar de adoración. Ya vemos que a través de lo que hizo David detrás del arca, pues parece que es el monte de Sión, parece que es Jerusalén, pero estamos en la raya, todavía se puede sacrificar en los lugares altos. Vamos a ver este asunto de los lugares altos. Primero, te voy a dar antecedentes. Hay antecedentes y quiero tomar, ahora sí que como mucho se hace en la palabra, a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos utilizaron lugares altos para adorar delante de Dios, pero mira, qué diferente. 1, Dios los mandó ahí. 2, ellos iban con corazón perfecto delante de Dios en obediencia. Y 3, Dios se agradó de lo que hicieron, a diferencia de lo que vamos a ver a continuación. Abraham, Génesis 12:8, dice, Génesis 12:8, luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel. Un monte pues es un lugar elevado, es un lugar alto, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces dirán, pues ahí está, entonces sí era válido. Pero vamos a ir viendo como muchas cosas que sí son buenas delante de Dios, y esa es otra advertencia que yo hoy quiero hacer muy fuerte, muy tajante. Empezamos a deslizarlas, a desviarlas, a contaminarlas, a mal usarlas, y entonces algo que era bueno o que tenía una buena intención termina desviando su propósito y lo usamos para mal, para pecado, para la carne. Y eso es lo que sucedió con los lugares altos, porque lo que Abraham hizo fue bueno delante de Dios. Ahora vamos a ver su hijo Isaac. Génesis 22:2. Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero de nueva cuenta fue una orden de Dios. Segundo lugar, él iba en obediencia con un corazón perfecto, y sabemos que Dios se agradó de la obediencia de Abraham y de Isaac. Bueno, aquí seguimos hablando de Abraham, ¿verdad? Porque dije que iba a hablar de Isaac. Evidentemente está ahí ligado Isaac. Él es el niño que iba a ser puesto sobre ese sacrificio, fue puesto sobre ese sacrificio, pero estamos hablando principalmente del asunto de los lugares altos. Fueron a un monte a obedecer algo que Dios les había dado. Entonces usaron de nueva cuenta de un lugar alto. Vamos ahora a Génesis 31:54, y aquí es el caso de Jacob. Aquí sí estamos hablando de Jacob específicamente, y dice Génesis 31:54, entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, otra vez ofreciendo sacrificios en un monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. ¿Ok? Entonces queda claro, y hay más ejemplos, en Josué te puedo leer otros, en Jueces te puedo leer otros, pero queda muy claro al leer estos ejemplos de Abraham, y luego Abraham con Isaac, y luego de Jacob, que hay varios pasajes o momentos, circunstancias en la palabra en donde eran usados lugares altos, lugares elevados, montes, para presentar delante de Dios sacrificios. Sin embargo, vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículos 2 al 5 y 11 al 14. Deuteronomio 12, versículos 2 al 5 y 11 al 14. A partir de aquí, en la ley de Moisés y todo lo que está aquí escrito en Deuteronomio para la generación que iba a entrar a la tierra prometida, Dios les dice, ya no usen de lugares altos. Tiene que ser el lugar donde yo escoja. Eso va a quedar finalmente fincado y totalmente confirmado ahora con Salomón. Sin embargo, el lugar en donde tenían ellos que traer sacrificios, holocaustos delante de Dios, era en el tabernáculo, y era donde estaba el altar de bronce para que allí elevaran los holocaustos. Ya no podían hacerlo en cualquier lugar a partir de la ley de Moisés. Vamos a leerlo. Es Deuteronomio 12 del 2 al 5 y luego leo del 11 al 14. Dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Y mira cuál es el primero que Dios señala: sobre los montes altos. Cuando ellos entran o iban a entrar a la tierra prometida, las naciones que allí estaban ya usaban los montes altos o los lugares altos para cuestiones de idolatría y paganismo. Entonces Dios dice, ya no más usen esos lugares, porque
están contaminados o estos pueblos los van a contaminar diciéndoles que usen los montes altos y allá hay sincretismos o son lugares ya bajo anatema. Entonces dice, leemos, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y luego leemos al 5, dije, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeré su nombre de aquel lugar. Entonces, ligado el asunto de los lugares altos a idolatría, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Otra vez, deja Dios muy claro, si eso se hacía, si eso era lo normal, si aún eso se llegó a hacer por orden mía, a partir de este momento les dice el Señor, no haréis así con respecto a mí. Dice el 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Sabemos y lo vamos a ver que finalmente fue confirmado el monte de Sión, Jerusalén, pero el lugar donde Dios hacía descender su presencia y había dado todo el diseño para que se presentaran los holocaustos delante de Dios y donde se buscara a Dios para oír su voz, era el tabernáculo. Ya no tenían que estar bajo árboles frondosos ni sobre montes altos, y porque ahí había cuestiones, como te dije, de sincretismo. Ahora vamos a leer del versículo 11 al 14. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, todo. Ya no había cosa que quedara fuera y decías, bueno, esto es acá en donde Dios mandó, pero lo otro lo puedo seguir dando por allá. No, en donde Dios mande que se entreguen las cosas, allí entrégale a Dios las cosas. Y dice, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová, y os alegraréis. Dije hasta el 14, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones. Es decir, nadie podía decir, yo por mi posición puedo ir a otro lugar o a un lugar alto a hacer sacrificios. No. Entonces dice, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Otra vez, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar. Dios ya estaba diciendo, es un lugar, es donde yo dije, si yo le mandé a Abraham sacrificar en un monte, si yo lo mandé a ir a Moriah con Isaac, si yo puse a Jacob en un monte para que él allí me levantara holocausto, yo los mandé. Hoy yo les estoy mandando que no lo hagan más. No ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar. Y dice el 14, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Obediencia es lo que Dios quería, y vamos a ver qué fue pasando, porque esto fue algo que fue evolucionando o más bien degradándose, echándose a perder con el tiempo, porque miramos cómo inició con los patriarcas siendo algo bueno, y cómo miramos aquí cómo Dios, para evitar el sincretismo, el paganismo, la idolatría, hace esta prohibición. Y sin embargo vamos a ver qué sucedió, qué tan obediente fue el pueblo. Me faltó por ahí leer una cita a lo que decía yo de concretar que fuera Jerusalén, pues eso se da ahorita con tiempos de Salomón, y eso nada más para que quede claro que es aquí con Salomón donde queda firme que es Jerusalén. Segundo de Crónicas 7:12, ya sabemos que David había llevado ahí el arca, ya sabemos, no estaba ahí el tabernáculo, ahorita vamos a leer de eso, pero sí estaba allí el arca, en la tienda, en el tabernáculo que David había levantado. Y dice, segundo de Crónicas 7:12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Obviamente que si tú lees todo el capítulo que ya estudiaremos, 6, 7, está hablando de Jerusalén y del templo que estaban dedicando allí en Jerusalén después de haberlo construido para Dios. Entonces dice Dios, aquí ese es el lugar que yo he elegido para que sea casa de sacrificio, es en Jerusalén. Entonces, como te dije, en tiempo de Salomón se confirma. Pero vamos a regresar al asunto de los lugares altos. Ya vimos que Dios ya había dicho que no se usaran, sin embargo se siguieron usando. Y fíjate a qué llevó, otra vez, insisto, y esto lo voy a estar diciendo hoy mucho, vivir como cristiano en la rayita. En lugar de meterte bien
a la presencia de Dios, en lugar de meterte bien a las profundidades del conocimiento de Jesucristo, en lugar de meterte bien, de sumergirte en el río del Espíritu por completo, no, aquí me quedo en la orillita, hay que me bañe los pies un poco el río del Espíritu, nomás para que se me descansen mis pies, pero aquí me quedo en la orillita. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ese comportamiento de decir, bueno, no tiene algo tan malo, no es tan malo que haya los lugares altos. Mira, de todos modos se está ofreciendo a Dios, de todos modos está ofreciendo a Jehová. Vamos a ver, cuando tú tienes ese tipo de pensamiento, cómo se degradan las cosas. Y dice, vamos a leer, primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 14. Primero de Reyes 15, 14, este es un rey que se llamó Asa. Y dice Primero de Reyes 15, 14, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Pero hace la Biblia ese señalamiento, aunque Asa tuvo un corazón perfecto para con Dios, los lugares altos no se quitaron. Ahora vamos, porque esto te lo puedo leer a lo largo de todo el libro de los Reyes, lo vamos a ver muchas veces, pero vamos a otro ejemplo. Segundo de Reyes, capítulo 18, Segundo de Reyes 18:4. Aquí vamos a hablar de Ezequías, o un rey que hizo lo recto delante de Dios y que tenía un corazón para con Dios y que fue avivado. Dice Segundo de Reyes 18:4. Él quitó los lugares altos. Vaya, después de muchos reyes, por fin un rey que hace lo que Dios mandó. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso y hasta adoraban a la serpiente los hijos de Israel, y la llamó Neustán, es decir, cosa de bronce. Es una cosa nada más, les dijo Ezequías, dejen de estar adorando a la serpiente. Eso Dios lo levantó como una señal en el desierto y como un acto de misericordia para salvar a los que estaban siendo picados por esas serpientes ponzoñosas. Pero dice Ezequías, ya hasta aquí, porque hasta eso que era bueno, que Dios había levantado aún, porque tú sabes que el hecho de levantar la serpiente de bronce hablaba también de Cristo, nos habla también de Cristo. Bueno, pues eso que había sido algo bueno levantado de parte de Dios, ya lo habían vuelto también malo, ya lo habían corrompido, ya lo habían desviado. Otra vez, y mira entonces, ya los lugares altos en el propio pueblo eran usados para imágenes y para ídolos y para cuestiones paganas, idolátricas y abominaciones delante de Dios. Ezequías quitó los lugares altos. Pero mira lo que pasó inmediatamente. Él tuvo un hijo que se llamó Manasés y que también evidentemente fue rey después de él. Y dice ahí adelante en el 21:3, Segundo de Reyes 21:3 dice, de Manasés dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Ay, ¿sabes qué? Es que el pueblo pide, es que eso que hizo el pastor anterior fue muy duro. No, vamos a darles otra vez eso que les gustaba. No, vamos a hacerlo otra vez como al pueblo le gusta, porque mira, ya se enojaron, ya dijeron que Ezequías estaba loco, y pues sí, loco por el Señor, y pues ya se murió, ya no está el que nos regañaba. Bueno, entonces ahora vamos a hacer como se nos pega nuestra regalada gana. Y este rey Manasés que hizo lo malo delante de Dios, ahí está en el 12, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. ¿Y para qué los usó? Para lo que Dios les había dicho que los quitaran. Dice, y levantó altares a Baal, le hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. No pasó ni una generación y ya estaban volviendo a lo malo. Qué lamentable, qué triste, qué patético. Y te quiero leer, confirmando esto, en segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículos 3 y 17. Segundo de Crónicas 33, 3 y 17. El 3 dice lo mismo que leímos. Él reedificó lugares altos que Ezequías su padre había levantado y les rindió culto a sus dioses. Pero el 17 dice, mira, porque dirás, pues ese fue Manasés. Pero no, cuando se trata de pecar, ahí va la bola. Para eso sí, ¿verdad? Si el pastor nos invita a ayunar, nada más van dos.
Si el pastor nos invita a orar, nomás van 5. Pero si el pastor nos invitara a nuestra celebración navideña, entonces se atasca la iglesia, ¿verdad? Segundo de Crónicas 33:17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Sincréticos, hipócritas, si quieres hacer algo para Jehová tu Dios, hazlo como Jehová tu Dios lo manda. No digas, lo estoy haciendo para Dios. Hicimos un culto de Halloween, pero no es Halloween porque es para Dios. Nos disfrazamos el grupo de alabanza de superhéroes y animalitos, pero es que lo hicimos para Dios, no tiene nada de malo. Sincréticos, hipócritas, Dios desecha al tibio, y el que hace ese tipo de cosas es un tibio. Gloria a Dios. Y voy a seguirle, no crean que ya digan, ya le va a bajar, ya regañó mucho. No, porque yo he sido llamado a eso, a exhortar. Y Romanos dice que el que exhorta, en la exhortación lo haga con guiado del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo estoy siendo llamado a hacer, y eso es lo que estoy haciendo en esta hora. Y por eso Dios me tiene aquí, gloria a Dios. Muy bien, no fueron quitados los lugares altos. Mira, nomás llevamos 2 versículos y ya llevamos 50 minutos de clase. Gloria a Dios. No importa. Porque esto era quizá lo más profundo, lo más importante, aunque todavía tengo mucho que comentar. De nueva cuenta, entonces repito la idea, la lección práctica objetiva. No vivas un cristianismo en la raya, no vivas un cristianismo con un pie afuera y un pie adentro para ponerte donde te conviene cuando te conviene. Finalmente, el que vive un cristianismo en el límite, en la raya o con un pie medio fuera, va a ser echado fuera, se le va a cerrar la puerta en la cara y va a quedar fuera. No vivas así, asegúrate, métete bien en la presencia de Dios, sé una virgen sensata, llena tu depósito de la unción del Espíritu Santo, llena tu corazón de la palabra de Dios. Ya basta de un pueblo tibio, el tibio va a ser vomitado de la boca del Señor, porque dirán, ay, tú dijiste que se nos va a cerrar la puerta, vamos a ser echados fuera. ¿Dónde dice eso? Pues Dios lo dijo. Dios lo dijo, lee la Biblia, lee Apocalipsis, a los tibios los va a vomitar de su boca. Dios no quiere pueblo tibio, decídete ya. Esta palabra es para eso, decídete ya. Un corazón sabio y entendido, pero ¿para qué? ¿Para hacer el mal? Vas a ser desechado de todos modos. Versículo 3, que también leímos, dice que Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre. En este tiempo se da testimonio, aunque ya leímos en el capítulo 11, que Dios se enojó con él porque él, por causa de sus mujeres, se desvió. Pero aquí dice que amó a Jehová y hace una como excepción ahí, dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y vamos a ver por qué razón Salomón seguía usando de estos lugares altos. Y por qué Dios finalmente terminó con eso, ¿verdad? Porque otra vez vamos a ver, como vimos con Abraham, Isaac y Jacob, que ahorita Salomón va a usar esto con una buena intención, un buen propósito y aún con lógica, porque vamos a ver dónde estaba el tabernáculo y el altar en ese tiempo. Sin embargo, Dios, cuando finalmente todo es trasladado a Jerusalén, dice, se acabó el pretexto, para que me entiendas. No hay razón alguna para que sigan en los lugares altos. Porque aquí pues aún Salomón todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares santos. ¿Y a dónde dice que se iba? A Gabaón, porque dice que era el lugar alto principal. ¿Por qué es mencionado como lugar alto principal? Te quiero leer 3 citas al respecto para que quede claro que, como aquí dice, Salomón en este momento estaba buscando hacer las cosas en la voluntad de Dios y amaba a Dios, aunque ya vimos que estaba teniendo su primer derrapón con casarse con la hija de Faraón, que no sabemos si se convirtió o no, porque la Biblia no lo dice. Pero vamos a ver, estamos hablando de los lugares altos. Primer libro de las Crónicas, capítulo 21, versículos 28 al 30, y también leemos el 22.1. Es decir, primero de Crónicas 21:28 al 22.1. Leo. Viendo David que Jehová le había vivido en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Pero mira esto, que ya lo habíamos nosotros estudiado. Y el tabernáculo de Jehová, no el arca, el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, el tabernáculo y el altar, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Allí lo habían dejado. Acuérdate que David había dicho, ya nos olvidamos hasta del arca, desde tiempos de Saúl, nadie le hace caso al arca, nadie sacrifica, nadie busca a Dios, traigan el arca.
y manda a traer el arca, pero ahí en Gabaón habían quedado por años, en ese lugar alto de Gabaón, el tabernáculo y el altar del holocausto. Dice, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Se refiere a lo que estaba sucediendo por el censo. Y el 22:1 dice, y dijo David, fíjate, él declara entonces lo que Dios le había dicho. Aquí, en donde él estaba, estará la casa de Jehová Dios. Y aquí, el altar del holocausto para Israel. O sea, David diciendo, finalmente todo va a estar en el lugar que Dios dijo, en el lugar que Dios nombró entre sus tribus para que ahí se le ofreciera el holocausto. Pero en ese momento no era así. Estaba el arca en Jerusalén, en la tienda que David levantó, y el tabernáculo y el altar estaban en el lugar alto de Gabaón. Por eso es que se le llamaba el lugar alto principal, y por eso es que Salomón fue allá a sacrificar. Creo que me brinqué un versículo, pero vamos a leerlo. Primero de Crónicas 16, 37 al 40. Bueno, nos da a entender lo mismo. Esto fue antes, obviamente, pero es lo mismo para que entiendas que ahí estaba el tabernáculo. Primero de Crónicas 16, 37 al 40. Y dejó allí delante del arca del pacto a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Esto es cuando el arca estaba en casa de Obed-edom, antes de que fuera terminada de ser trasladada a Jerusalén. Recuerda que quedó en casa de Obed-edom y Dios bendecía mucho la casa de Obed-edom. Ahí es donde dice, ahí dejó el arca y ahí dejó a Asaf para que ministraran delante de Dios, y Obed-edom y su familia dice como porteros. Pero dice el 39, asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. Entonces distingue eso. Acá David tenía en Jerusalén, bueno, en ese momento en casa de Obed-edom, y más adelante en Jerusalén y en el tabernáculo que levantó, el arca del pacto de Jehová, pero el tabernáculo estaba en el lugar alto en Gabaón, y se seguía ofreciendo, porque allí estaba el altar, sacrificios a Dios, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Dios quería corregir esta situación porque decían, bueno, el altar está allá y el arca está acá, pues ¿dónde sacrificamos? Y algunos sacrificaban acá y otros sacrificaban allá. Eso es como una obediencia parcial o a medias. Tampoco debemos tener eso. David lo entendía, por eso en la cita del 22:1 dice, aquí es donde tiene que estar también el altar. No tengamos obediencia a medias. Hay cosas que decimos, lo obedecí. Y si es verdad, obedeciste, pero obedeciste a medias, una instrucción de Dios. Hay que buscar una obediencia completa, y eso es lo que Dios estaba demandando en David, en Salomón, y que se iba a cumplir para que fuera completa la obediencia de que estuviera en Jerusalén todo. Y te leo una última cita en segundo libro de las Crónicas 1, del 1 al 6. ¿Por qué? Porque leímos acá en Reyes, regreso a mi cita de Primero de Reyes, que Salomón fue allá a Gabaón y ofreció 1000 holocaustos sobre aquel altar. Entonces dirán, bueno, pues ¿cuál altar? Ya te expliqué cuál altar, pero te lo confirmo con esta cita. Segundo de Crónicas 1, del 1 al 6. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y le engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón, entonces no fue solito, a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Tercera cita que lo confirma. Y dice el 4, pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado. Todo lo que acabo de decirte ahí está confirmado en esta cita, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. En Gabaón estaba el tabernáculo y el altar. En Jerusalén, en la tienda, en el tabernáculo de David, estaba el arca de Dios. 5 dice, asimismo el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová. Entonces confirma que el altar estaba en Gabaón, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. ¿Ok? Entonces, eso es, ese paréntesis, digamos, es la explicación del versículo 4 que leímos en Primera de Reyes 3:4, de que fue Salomón a Gabaón y ofreció ahí 1000 sacrificios a Jehová.
Entonces estaba haciendo algo correcto delante de Dios salir allá, porque allí estaba el altar. Pero vamos a ver que inmediatamente, después de que le sucede esto que vamos a leer en Gabaón, este sueño, Salomón entiende y se viene a Jerusalén, se regresa a Jerusalén para adorar a Dios ahora delante del arca del pacto y sacrificar ahí los holocaustos y sus ofrendas de paz delante de Dios. Muy bien, vamos entonces a continuar. Vamos a leer primero de Reyes 3, del 5 al 15. Dice la palabra de Dios: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Todo eso sucedió en Gabaón. Pero dice el 15, cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Entendió Salomón en dónde tenía que ofrecerle a Dios. Entonces Salomón, entendemos este pasaje, es muy conocido, hasta las Biblias ponen títulos: Salomón pide sabiduría. Bueno, sí, pero no dice exactamente eso la Biblia. La Biblia dice que Salomón le pidió a Dios corazón entendido para juzgar a su pueblo, al pueblo de Dios, y discernir entre lo bueno y lo malo. Evidentemente que esto es parte de la sabiduría, ¿verdad? Y sabemos, bueno, ya lo leímos, fue ahí en Gabaón, en sueños, que Dios le habló a Salomón y le dijo: pide lo que tú quieras, ¿verdad? Y Dios lo que miró fue el corazón de Salomón, porque alguna vez me pasó que un hermano que leyó esto dijo: pues entonces le voy a pedir a Dios que me dé sabiduría, me dé entendimiento, para que entonces después me llene de riquezas y de fama y de gloria. Pues no, nunca le sucedió a ese hermano, o no le va a suceder, porque además que en sus palabras lo expresó, Dios mira el corazón. Y aquí sinceramente Salomón decía: Señor, es grande tu pueblo, es difícil de gobernar, necesito que me des tu sabiduría, me des entendimiento, buen juicio, discernimiento entre lo bueno y lo malo, para poder, Señor, juzgar en tu pueblo, sea lo que me llamaste, es en donde me pusiste. Y Dios se agradó de eso, y lo demás fueron bendiciones añadidas. Pero si tú te acercas a Dios porque con trampa, digamos, queriendo engañarlo, no lo vas a poder engañar. Señor, te pido sabiduría, pero en el fondo de tu corazón Dios está viendo una figurita tuya frotándose las manos esperando las riquezas y la gloria, ¿verdad? No es así. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. ¿Cuáles te van a ser dadas? Las que Dios quiera. Porque hubo muchos siervos de Dios que Dios no les entregó riquezas y gloria. Elías no tuvo riquezas y gloria. Juan el Bautista no tuvo riquezas y gloria. Juan el apóstol, que acabó en la isla de Patmos desterrado, no tuvo riquezas y gloria. Sin embargo, tienen un lugar especial en el reino de Dios, porque hicieron la voluntad de Dios y tuvieron un corazón perfecto, sincero, íntegro delante de Dios. Y en este momento Salomón así lo estaba teniendo. Le pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo y discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y Dios le dijo: tú has pedido inteligencia para oír juicio, y has pedido un corazón sabio y entendido, y Dios se lo concedió. Y además le dice: todo lo demás que no pediste, también te lo voy a conceder: riqueza, gloria y, aunque aquí no lo dice, paz, porque tus enemigos en el tiempo de tu reinado van a estar en paz contigo. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero le dice el Señor: si anduvieres en mis caminos,
si guardares mis estatutos, si guardares mis mandamientos como David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces no es una cuestión solamente de pedí, Dios me dio y ahora gracias Dios, bye bye. Dios le estaba advirtiendo eso a Salomón y nos lo está advirtiendo a nosotros. Dios nos ha salvado, pero Dios quiere un pueblo que se convierta, que sea fiel, que le obedezca, que persevere en la fe en Jesucristo. Dios muchas veces nos da algún bien, alguna bendición, una sanidad, un milagro, una provisión, aún milagrosa de parte de Dios, una respuesta, una oración. Y tras de eso muchas veces le decimos, bye bye Dios, bye bye, gracias. Y Dios le está advirtiendo, no, tú tienes que continuar andando en mis caminos y guardando mis mandamientos como lo hizo tu padre hasta el último día de su vida. Y entonces yo voy a alargar tus días, es decir, todas estas bendiciones van a permanecer y aún se van a prolongar. Muy bien, y vimos entonces que Salomón finalmente viene a Jerusalén para sacrificar delante de Jehová y a partir de aquí Salomón se ubica aquí ya en Jerusalén. Vamos a leer lo que nos resta de Primero de Reyes 3, del 16 al 28. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto, y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a éste el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Cuando Dios da algo a sus siervos, a su pueblo, cuando Dios te capacita de alguna manera, pues esto se tiene que manifestar. Se tiene que ver. Si Dios le había dado a Salomón inteligencia para oír juicio, corazón sabio, entendido, discernimiento entre lo bueno y lo malo, pues eso se tenía que ver. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces somos orgullosos, presuntuosos de decir que algo Dios nos ha dado y no lo demuestras. No se ve, no se manifiesta. ¿Sabes qué? Dios no te lo dio. Perdón que tome este ejemplo, pero pues a mí me pasó muchas veces. Yo soy del ministerio de alabanza. Me decían a mí, Dios me llamó a eso. Yo le digo, canta. No sé cantar, soy desafinado. ¿Tocas un instrumento? No toco nada. Pero Dios me llamó al ministerio de alabanza. Yo entiendo que hay que a lo mejor enseñar, capacitar a alguien, pero alguien que tenga los dones y los talentos para ello. Dios me llamó al evangelismo. Oye, ¿y cuántas veces has salido a la calle? No, nunca. Oye, ¿cuántos has convertido? ¿Cuántos se han convertido por tu predicación? Porque uno no es el que los convierte, ¿verdad? Es el Espíritu que redarguye y la fe en el nombre de Jesús. Pero bueno, ¿cuántos has traído a la iglesia de esos que se han convertido? No, pues ninguno. Pues a lo mejor no eres evangelista, mi amigo. Soy maestro, Dios me llamó a enseñar, pero no puedo ni pararme enfrente, no sé cómo comunicar ni media idea. Pues a lo mejor no eres maestro. A todos Dios nos ha dado dones y regalos, ubica en donde te llamó Dios. Porque Salomón, Dios lo puso por rey y por juez sobre Israel, lleno de sabiduría y de inteligencia y de buen juicio. Pues aquí lo estaba inmediatamente manifestando y comprobando, y esto hace, como dice ahí al final, que la gente crea y tema. Porque dice ahí que temieron porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. No era un presuntuoso Salomón, soy el rey más sabio. Él, al contrario, el que es sabio pues se humilla y calla y no lo anda presumiendo, ¿verdad? Como dicen, donde quiera el perico es verde.
El que de veras tiene un don de parte de Dios, se manifiesta. Dios me ha dado dones de sanidad. ¿Y cuántos sanan por tu imposición de manos? No, pues ninguno. Ni siquiera yo, ni en mi casa. Entonces no digas que tienes un don de sanidad, ¿verdad? Entonces, bueno, por ponerte muchos ejemplos en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Cuando Dios da algo se manifiesta. Y esto que leímos, conocemos este ejemplo, no creo que haya mucha necesidad de que lo explique, porque Salomón, en esa sabiduría que Dios le dio, les dice, pues partan al niño a la mitad, y la madre, que en verdad amaba a ese niño, prefiere entregarlo que el niño muera, y la otra, porque tenía ya envidia, celo de que su hijo sí había muerto, dice, no, pártanlo, como dice el rey, pártanlo, es lo justo. Pero Salomón no quería partir al niño a la mitad, lo que quería era que se exhibiera, estaba discerniendo lo bueno y lo malo, hizo eso para discernir y dijo, ya quedó claro, la que ama al niño, esa es su madre y entréguenlo a ella, y la otra es una mentirosa. Entonces juzgó justamente las cosas, pero esa sabiduría la da Dios. Este ejemplo que vemos es parte del cumplimiento profético medianero en Salomón que vimos en el Salmo 72 la vez pasada. Te recuerdo, Salmo 72 del 1 al 4 y 12, dice, Salmo 72 del 1 al 4 y 12, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Eso que David pidió para Salomón, pues Salomón también lo pidió y Dios se lo dio. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Entonces fue correcto, así como está aquí escrito, así sucedió. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Y dice el 12, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Entonces miramos que esa parte del juicio, la justicia, a través de la sabiduría y de la inteligencia y del discernimiento, fue aplicado y fue cumplida esta palabra profética en Salomón. Ahora, ¿puede ser cumplido esto en ti y en mí? Sí, porque hubo uno mayor, más sabio que Salomón, aunque vamos a leer que entre los hombres, Salomón es el hombre más sabio que ha existido, pero entre los hombres de su época, de su tiempo, hasta que llegó el Señor Jesucristo, porque Él es más sabio que Salomón. Y tú y yo hoy tenemos a Jesucristo, tenemos su Espíritu, tenemos su palabra, tenemos su nombre. Por lo tanto, podemos pedirle, Señor, dame corazón entendido, sabiduría, para que tenga yo buen juicio, inteligencia y sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy, por el Espíritu Santo de Dios, tú puedes recibir esto y deberías pedirlo y buscarlo delante de Dios, porque es necesario que su pueblo sea un pueblo con un corazón sabio y entendido. Vamos a leer, continuamos primero de Reyes 4, versículos del 1 al 28, casi todo, pero ahorita vas a ver pues por qué es tan amplia esta lectura, hay muchos personajes ahí mencionados. Primero de Reyes 4, del 1 al 28. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ahilud, canciller, Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Abud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Jur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macás, en Salbim, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Hanán, el hijo de Gesed en Arubot, tenía también Soco y toda la tierra de Jefer, el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor, tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón, Baana, hijo de Ahilud en Taanac y Megido en todo Bet-Seán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel Meholá y hasta el otro lado de Jocmeam. El hijo de Geber en Ramot de Galad, tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con mur y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido en Mahanaim, Aimaas en Neftalí, tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Husai en Aser y en Alot, Josafat, hijo de Parúa en Isaacar, Simei, hijo de Ela en Benjamín, Heber, hijo de Uri en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose.
Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Cada día, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Muy bien. Vemos entonces a partir de este capítulo 4, nos sigue describiendo el reino de Salomón. Quiero, como dije al principio, que entiendas una cosa, por algunas cuestiones que voy a explicar ahorita. Muchas de estas recopilaciones históricas, sobre todo en cuestiones cronológicas, fueron escritas con posterioridad o fueron, perfeccionadas y puestas en orden, y por ello a veces vamos a encontrar cosas que pareciera que no tienen mucho sentido. Y aquí me voy a referir sobre todo al sacerdote Abiatar, quien ya habíamos visto que había sido quitado del sacerdocio en el 1 de Reyes 2:26. Pero bueno, voy a mencionar. Entonces, Salomón afirma su reino y comienza, como David su padre le enseñó, a ordenar también la administración del reino, porque pues cuando había un reino, fíjate qué manera de complicarnos los hombres. Dios solo quería reinar sobre su pueblo. Y si tú decías, yo necesito algo, necesito provisión, alimento, ¿a quién recurrías? Pues a Dios. Necesito consejo, pues recurrías a Dios. Necesito calor y abrigo, refugio, recurrías a Dios. Necesito salvación de mis enemigos, recurrías a Dios. Él siempre ha querido gobernar a su pueblo, pero los hombres entre más se alejan de Dios, pues más se complican la vida. Y ahora pues quisieron rey, tuvieron rey a partir de Saúl, David y ahora Salomón, cada vez un pueblo más grande por causa de la bendición de Dios. Pues entonces cada vez la estructura del reino y de la administración del reino era más compleja y era mayor y era más difícil de administrarse, cuando que lo más fácil es que tengamos a Dios por nuestro Señor y cabeza. Gobierna, Señor, mi vida, gobierna mi casa, gobierna la iglesia, Señor, tú eres la cabeza. Y dice entonces, empieza a nombrar aquí a muchos personajes, ya los leímos. Llama la atención por ahí, por ejemplo, en el 3, Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Este Josafat fue cronista con David, ya habíamos visto, en 1 de Crónicas está mencionado como cronista con David, y ahora era canciller con Salomón, es decir, el de Relaciones Exteriores. Y entonces, bueno, hubo gente que fue fiel, valiosa con David, pues Salomón siguió considerándolos, así como quitó o tuvo que matar a otros que estorbaban el reino o la afirmación de su reino, pues ahora también tomaba a la gente, como el caso también de Benaía, hijo de Joiada, que era un valiente de David y ahora era el general del ejército. Josafat, que fue cronista con David, ahora era su canciller. Otro que mencionaba yo, precisamente por eso hice la anotación, ahí en el 4 al final dice Sadoc y Abiatar los sacerdotes. Cabe la posibilidad que fuera otro Abiatar, hay muchas veces que en la Biblia se repiten nombres, pero yo creo que no. Yo creo que como al inicio de la corregencia y del reinado de Salomón, ahí estaba Abiatar. Por ejemplo, recordarás que cuando fue lo de Simei, dice en el 2:39, pero pasados 3 años. Entonces hay cosas que pensamos que son de un día a otro, como te dije, pero hay veces que en la Biblia pues ya pasaron algunos años. Entonces al inicio muy probablemente, o cuando se hizo esta contabilidad de la gente que estaba, este pase de lista de la gente que estaba sirviendo a Salomón, pues aparece ahí Abiatar. Sin embargo, no hay ningún problema con este tipo de hechos históricos. Te voy a decir por qué, te voy a dar una comprobación. Vete al versículo 11 y al versículo 15. Y dice ahí que 2 de los gobernadores, ahorita hablo de los gobernadores que había, se casaron con hijas de Salomón. Entonces esto comprueba que estos hechos pues fueron escritos quizá con posterioridad, ¿verdad? O fueron ordenados o narrados con posterioridad, no digamos al día exactamente en que sucedieron,
porque pues aquí está hablando que Salomón ya tenía 2 hijas y ya doncellas, o sea, ya en edad de casarse o mayores, porque dice que Tafat, hija de Salomón, se casó con ese hijo de Abinadab, y en el 15 dice que Basemat, hija de Salomón, se casó con este tal Ahimaaz. Entonces, como puedes ver en esta propia lista, pues nos habla de Abiatar, que era alguien que ya había pasado, y nos habla de las hijas de Salomón, que era algo que quizá fue un poco más adelante, ¿verdad? Pero bueno, a veces así es difícil, cuando quieres poner orden, también un árbol genealógico, hablas de tu familia, y dices, pues el tío tal y la tía tal, y de pronto te regresas, pero espérame, porque ellos eran hijos de no sé quién, ¿verdad? Y te estás ahí toda una tarde platicando la genealogía. Bueno, entonces no hay incongruencia o inconstancia en la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, y solamente que debemos entender que abarcan muchas veces periodos diferentes de tiempo a lo que nosotros entendemos. Vamos a hablar de los 12 gobernadores y del tributo, de los impuestos que había para cada región. Dice ahí a partir del 7 que Salomón puso 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. En el caso de Judá, yo entiendo, al mirar todos los lugares que están aquí descritos, que probablemente, como ser ahí, digamos, la capital, Jerusalén, y estar en Judá, la administración, digamos, era llevada por el gobierno central mismo, digamos, como es el caso de lo que era antes el Distrito Federal, ¿no? Que dependía totalmente de recursos federales o nacionales. Bueno, una cosa se ha de haber sido porque aquí dice muy claro que tenía 12 gobernadores sobre todo Israel, pero no menciona a Judá, y los lugares que están ahí mencionados en la mayoría son lugares al oriente y al norte, y no precisamente en Judá. Pero bueno, eso es solamente un detalle. Había 12 gobernadores sobre todo Israel, y dice que había para cada uno de estos gobernadores que representaban a una región, como si fueran las delegaciones de la Ciudad de México o los municipios, representaban una región, no a una tribu. En algunos casos está mencionada tribu, pero en la mayoría son regiones completas, quizá más grandes que una sola tribu. Representaban regiones que daban un tributo, un impuesto al rey. Entonces, vamos a ver rápidamente, porque esto ya se los había advertido Samuel. Recuerda que Samuel pues se molestó cuando dice: Dios, me están desechando y están pidiendo rey. En primer libro de Samuel 8, vamos a ver versículos 11 al 18. Primero de Samuel 8, 11 al 18. Y Dios le dice: no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Dales lo que quieren, dales rey. Entonces vamos a leer, pero Samuel les dice: ok, Dios ya se los concedió, van a tener rey. Desde Deuteronomio, Dios ya se lo había revelado a Moisés: cuando pidan rey, ponles rey, porque van a pedir rey después de que tomen la tierra. Solo gente que no sea un extranjero, sino sea uno entre sus hermanos, pero van a pedir rey. Y con Samuel finalmente pues se lo aplicaron, lo cumplieron. Dios ya conoce el corazón. Y dice aquí, primero de Samuel 8, del 11 al 18, la advertencia que Samuel les hizo de lo que el rey, cualquier rey, en este caso Salomón, iba a demandar de ellos. Lo leemos. Primero de Samuel 8, 11 al 18. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Bueno, eso del clamor lo veremos justo después de Salomón, cuando una de las causas, o la causa por la que el reino se divide. Pero eso lo veremos más adelante con Jeroboam y con Roboam. Bueno, pero mira, ahí está bien clarito. Dice, pues quieren rey, pues tienen entonces que darle tributo a su rey.
Y el rey les va a demandar a sus jóvenes y les va a quitar sus viñas para que él tenga para todo el mantenimiento, para su casa, para su mesa, para sus invitados, para todos sus siervos, para los mayordomos, para las cocineras, para los que hacen limpieza, para el canciller, para el cronista, para todos los que él va a levantar como oficiales de su reino. Esto es muy diferente a los levitas y sacerdotes, quienes su porción era Jehová y ellos participaban de las ofrendas que el pueblo llevaba a Jehová. Eso es lo que Dios diseñó. Esto es lo que quieren los hombres. Bueno, pues entonces ahora tendrán carga por el gobierno y por todos los burócratas, para que entiendas que va a tener que haber en el gobierno, y ahora, pueblo, tú los mantienes porque pediste rey. Se parece a los tiempos actuales, ¿verdad? Aunque no haya rey. Y dice entonces que Samuel ya les había advertido esto, ¿verdad? Y así como dice, pues tomó sus viñas, tomó sus animales, tomó sus hijos para la guerra, para sus carros, tomó lo mejor de sus casas, tomó todo para que pues se estableciera un reino. Dios se los había advertido. Había estos 12 gobernadores, los menciono los lugares muy rápidamente. El primero era gobernador del monte de Efraín. Recuerda que el monte de Efraín era una región muy grande que comprendía territorios de Efraín, de Dan, de Benjamín y quizá fronterizos con Judá. Era muy grande la zona del monte de Efraín. El segundo gobernador eran lugares que no ubicamos tan fácil: Macás, Salbim, Bet-Semes, Elón y Bet-Harán. El tercero de Arubot, Sojo y Jefer. El cuarto era de Dor. El quinto de Tanak y de Megido, Bet-Seán. El sexto, Ramot de Galaad. Este dice que administraba 60 ciudades amuralladas. En esa zona de Galaad, a la parte oriente, hacia el norte, pues era zona que era fronteriza ya con otros pueblos que tendían a la conquista, a la guerra, pueblos del norte. La amenaza para Israel, aunque siempre tuvo alrededor, desde el sur hacia el norte, a los edomitas, a los moabitas, a los amonitas, del otro lado hacia el Mediterráneo, a los filisteos, pero la mayor amenaza en realidad siempre vino de los reinos del norte. Hablamos de Siria, hablamos de Asiria, hablamos después de Babilonia, reinos que venían del norte. Entonces todas las ciudades de ahí de Ramot de Galaad eran amuralladas. El séptimo era Mahanaim. Todas estas, excepto lo que vimos del monte de Efraín al principio, las que vimos al principio, pero todas estas últimas que mencioné están precisamente del lado oriente hacia el norte. Ya después, a partir del octavo gobernador, menciona las otras tribus que están al norte, pero al occidente, o sea, del lado del río donde estaba Judá, hacia el occidente, hacia el poniente, porque menciona Neftalí, menciona el octavo Neftalí, el noveno Aser y Alot, el décimo Isaacar, el onceavo Benjamín. Y ahí en Benjamín hago una anotación, esa está en el versículo 18. Simei, hijo de Ela, en Benjamín, no es Simei, aquel que maldijo a David. Este Simei probablemente era uno que está mencionado en Primero de Reyes 1:8 como uno de los que no traicionó a David. Te lo leo, dice Primero de Reyes 1:8: pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Entonces ahí probablemente fuera pero nada más dejar claro que no es el Simei, aunque era benjaminita, que pues ya había muerto para esto, aunque como les dije, las cuestiones cronológicas temporales son difíciles de entender, pues no creo que haya puesto a uno de los que se le advirtió como rivales o enemigos como gobernador, ¿verdad? Yo pienso que era otro Simei. Bueno, y el número 12 dice que estaba en la tierra de Galaad. Esto era toda la parte oriente, pero el centro y sur, es decir, los primeros territorios ocupados, lo que conquistó Moisés, porque menciona aún ahí a Sehón y a Og. Entonces eran esos primeros territorios, es decir, donde estaba ubicado Rubén y Gad, ¿verdad? Porque ya Manasés, la media tribu Manasés, quedó al norte, que es todo lo otro que vimos de Mahanaim, de Galaad, todas esas regiones más hacia el norte. Y esa era una región enorme, tremenda, pero Geber era un cuate muy, muy capaz, porque dice que él era el único gobernador en aquella tierra. Bueno, esos eran los gobernadores, y que quede claro, y esto será cuestión de conflicto con el hijo de Salomón,
con Roboam, ya lo veremos. Pero eso, bueno, no corresponde estudiarlo ahorita. Tenlo en mente, guárdalo en tu corazón, que este asunto del tributo y de las cargas sobre el pueblo finalmente va a ser causa de división. Perdón. Ahora, versículo 20. Dice que Judá e Israel eran muchos y que comían, bebían y se alegraban. Leemos también el versículo 25 y dice ahí que Judá e Israel vivían seguros. Y que al final, bueno, dice desde Dan hasta Beerseba, eso es una expresión, ya te lo he dicho, desde el norte hasta el sur. Todos los días de Salomón vivían seguros. Entonces, esto también es un cumplimiento de lo que vimos en el Salmo 72. Perdón, voy a una pequeña pausita, voy a tomar agua. Ya, creo que ya. Bueno, entonces decía yo que esto tiene un cumplimiento profético de lo que vimos en el Salmo 72:7. Y dice este salmo, este fragmento del Salmo. Salmo 72:7, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. ¿Se cumplió entonces que fue el reino de Salomón un reino de paz? Sí, se cumplió, y dice ahí que todos los días de Salomón, ya veremos solo hasta el final de su vida, por causa de su desobediencia, Dios le levantó enemigos. Y en el versículo 21 dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, y da ubicaciones geográficas desde el Éufrates. Recuerda que el Éufrates tuerce hacia el mar Mediterráneo, entonces eso es el norte de Israel, muy al norte, más allá de Siria. Entonces fíjate, dominó lugares como Siria, como Damasco, Hamat, esas ciudades muy, muy norteñas. Ya estaban en tiempos de Salomón señoreando sobre ellas. Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates, muy al norte, hasta la tierra de los filisteos, eso es el mar Mediterráneo, al sur, oriente, y el límite con Egipto, eso es hasta abajo, hasta lo que se conoce como el río de Egipto. No llega hasta el delta, hasta el Nilo, a Gosén, a donde vivía el pueblo en Egipto, no, sino es un río, digamos, siguiente, una frontera siguiente, que a veces es mencionada en la Biblia como el río de Egipto, y hasta allá llegaba el límite con Egipto. Y dice, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Entonces, yo había mencionado igual que estaba ese cumplimiento profético en Salomón. Vamos a leerlo, Salmo 72, del 8 al 11. Dice, Salmo 72, 8 al 11. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Aquí nos habla en general, ¿verdad? Pero ya veremos aquí en el 5 cómo tenía él negocios con el rey de Tiro, Hiram. Veremos también, por ejemplo, en el capítulo 10, la visita de la reina de Sabá, y para mirar pues toda la fama que había llegado hasta su tierra. Y todo esto pues es ese cumplimiento profético que habíamos visto del Salmo 72. También ahí en el 24, el mismo comentario, versículo 24 de Primero de Reyes 4, dice, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates. Es lo que te digo, el Éufrates viene pues, desde muy lejos, ¿verdad? Desde Mesopotamia, y va cruzando todo y va haciendo una curva hacia la izquierda, digamos, para que entiendas, hacia el poniente, hacia el oeste, como dice aquí. Y entonces dice que él señoreaba toda esa región al oeste del Éufrates, del río hacia adentro, hacia Israel, desde Tifsa hasta Gaza. Gaza es zona de filisteos, pegado al mar Mediterráneo. Sobre todo los reyes al oeste del Éufrates. Es decir, que todavía había reinos que permanecían, no fueron destruidos del todo, pero estaban sometidos y siendo tributarios, Salomón señoreando sobre ellos. Pero importante hacer notar que muchos de estos pueblos Dios había mandado que fueran destruidos por completo y no lo habían sido. De nueva cuenta, hacer esa anotación de tener cuidado de una obediencia perfecta delante de Dios y no solamente una obediencia a medias, que finalmente traerá, y siempre fue en el caso de Israel, problema con esos reyes y con los pueblos alrededor. Y dice al final ahí el 24, y tuvo paz por todos lados alrededor. Muy bien. Finalmente en el versículo 26
Te había yo leído la advertencia de Samuel, en el 1 Samuel 8:11, empezaba diciendo eso, que iba a tomar a tus jóvenes y para sus jinetes y para sus caballos. Pues aquí está, dice, además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes, parte, digamos, de la imposición que como rey, pues él tenía que hacerle al pueblo. Y más adelante, bueno, solo anota, Primero de Reyes 10:26, ahí vuelve a dar testimonio de todos los caballos, dice que tenía 1,400 carros, 12,000 jinetes, y que los puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Bueno, ahora, ¿por qué me fui a esa cita? Porque uno diría, me regreso al primer versículo que hoy vimos, lo de Egipto no afecta, pero Dios les dijo desde Deuteronomio 17 que no volvieran a Egipto, y además dice muy específico ahí ahorita te lo leo de Deuteronomio, no vuelvan a Egipto para comerciar con ellos, para adquirir caballos. Y mira, en la cita de Reyes, Primero de Reyes 10, había yo mencionado el 26, pero ve lo que dice el 28. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Pues sí, pues mi suegro tiene caballos, le compro. Y por una cuestión de parentesco y de matrimonio, él estaba rompiendo la instrucción, la palabra, la ley de Dios, en Deuteronomio 17, del 14 al 20, que ahora sí te lo leo completo. Deuteronomio 17, 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, aquí ya sucedió, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Dios escogió a Saúl, Dios escogió a David, Dios escogió a Salomón, se siguió cumpliendo. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Salomón aumentó para sí caballos. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿De dónde leímos que trajo los caballos? De Egipto. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ahí estaba fallando. Y estas eran instrucciones para el rey, Y cuando se siente sobre el trono de su reino, me brinqué, 17, ni tomará para sí muchas mujeres, ya vimos que Salomón también hizo esto, para que su corazón no se desvíe, sí se desvió. O sea, ¿quién tiene la razón? Pues Dios. Dejemos de creer que sabemos más que Él. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y vamos a ver que la plata, como si fueran piedras, la tiraban en el piso. Ay, es plata, guácala, tírala. De la cantidad de plata y oro que había. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, esto es lo que Dios quería de Salomón, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Sabes los reyes que hicieron esto? ¿Qué sucedió con ellos? Joás, Josías, Ezequías, fueron avivados. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Muchas de estas cosas ya las estaba quebrantando Salomón, lamentablemente. Leemos la parte final. Primero de Reyes 4, del 29 al 34. Primero de Reyes 4, 29 al 34. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Man, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Ok, queda claro que Salomón fue sabio y prudente más que todos los hombres de su época y que los antiguos, y que esto causó fama. Pero quiero mirar esto con detenimiento.
¿Quién le dio todo esto? Dios. Esto fue de parte de Dios. ¿Con qué propósito? Para servir a Dios en los propósitos de Dios. Para que la gloria fuera para Dios. Para que el reino, la fama, todo fuera de Dios y para Dios. Cuando Dios nos da algo, cuando algo viene de Dios, cuando algo es puesto en nuestro corazón, en nuestras manos, en nuestra vida de parte de Dios, es para Dios. No es para nosotros, no es para nuestra gloria, no es para gloria de los hombres, la cual Dios nos recibe. Es para Dios. Por eso Jesucristo empezó orando: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Y al final de esta oración dice: porque tuyo es el reino, tuyo es. El poder tuyo es y la gloria tuya es. Por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tengamos claro que cuando algo viene de parte de Dios, es para Dios. Quiero hacer solo algunas precisiones aquí, que en verdad él era más sabio que los orientales, que eran considerados los hombres más sabios de la época. En Egipto había considerado, se entiende entonces, también mucha sabiduría. Y menciona aquí hombres muy sabios como Etán Esraíta. Etán Esraíta ya mencionamos, y Emán, el siguiente, Emán Esraíta, Calcol Darda, ya mencionamos hijos de Mahol o hijos de Sera. Lo estudiamos cuando vimos estas clases del Ministerio de Alabanza. Es el escritor Etán Esraíta del Salmo 89. Y por favor, yo les ruego, si hay maestros oyendo esto o gente que predica, que sean honestos, seamos. Yo soy el primero que aprendí esta lección hace muchos años y ahorita te doy rápido mi testimonio, que si algo no sabemos, mejor no lo digamos, mejor estudiemos, mejor oremos, mejor nos preparemos, y si en el momento que estamos, como yo hoy, enseñando algo, no supongamos o no querramos vernos los muy conocedores, porque terminamos siendo unos ignorantes y terminamos haciendo ignorante al pueblo. No todos lo sabemos y es válido decir esto yo no lo sé, porque hace poco oí, o más bien leí un documento en donde alguien dice en su enseñanza que Etán era Jedutún. Con todo respeto, esa persona en su vida se ha puesto a leer el libro de las Crónicas. No se puso ni a investigar, por lo menos en un diccionario bíblico, quién era Etán. Y eso lo predican a la iglesia. Y la iglesia, sí, amén, amén. Sana doctrina, yo no le veo nada de malo a eso. Si ni siquiera tienen cuidado en detalles superficiales como ese, ¿qué cuidado tendrán en las cosas profundas del conocimiento de Dios? Yo exhorto a los predicadores y a los maestros a que se apeguen a las Escrituras y que si algo no lo sabes o no lo tienes comprobado, pues en ese momento calles. Yo, gracias a Dios, es la segunda vez que tengo oportunidad de dar estos libros. Hace 9 años yo los di y hoy ya puedo decir muchas cosas que el Espíritu Santo me ha enseñado y me ha revelado, que no las pude decir hace 9 años. Y te voy a dar mi testimonio. Yo empecé a dar clases a los 18 años y me asignaron el grupo de los niños intermedios, es decir, niños entre los 10 y los 12 años de edad. Y yo mi primera clase fue con respecto al libro de los Hechos. Y yo hablé de los discípulos de Jesucristo y que habían quedado 11 y que pues ya había muerto Judas Iscariote. Y una niña en la clase me preguntó, ¿y cómo se llamaba el que sustituyó a Judas? Eso está ahí en Hechos. Está narrado, está escrito su nombre, pero yo no lo había leído. Y yo tenía que haberle contestado, vamos a abrir la Biblia y vamos a leerlo, o no lo sé, permíteme investigarlo. Pero no, en mi orgullo le contesté una tontería a esta niña y le dije, a ver, tú dime. Qué fácil, ¿verdad? Se la volteo. Y me dijo, bueno, dime con qué letra empieza. Me la volteó la niña otra vez. Yo le doy gracias a Dios que quedé avergonzado ese día. Y entonces ya no supe qué decir. Le dije, pues creo que empezaba con E. Y si tú piensas que empieza con E, abre tu Biblia en Hechos y ponte a leer, porque no empieza con E, empieza con M. Se llamaba Matías. Pero eso lo aprendí por causa de esa vergüenza. Porque salí avergonzado ese día. Porque no le pude contestar eso a esa niña y por orgulloso
no le dije que no tenía yo esa respuesta. Dije, no, ¿cómo? Pues tengo que saber, soy el maestro. Seamos maestros honestos delante de Dios. Hay veces que hay enseñanzas quizá más sencillas, pero que sean correctas y que sean conforme a la palabra de Dios. Y no por querer hacerla muy profunda, digamos, tonterías y cosas fuera de la sana doctrina. Pero también no te quedes en las cosas ligeras. Avanza de los rudimentos de la fe, profundiza, crece, escudriña, para que seas un mejor enseñador de la palabra. Bueno, eso fue un mensaje para todos los que predican, porque me dio mucha tristeza leer que hicieran un comentario de ese tipo. Etán Esraíta no es Jedutún. Quédele claro a los que escucharon o leyeron eso, porque sé que algunos de ustedes escuchan estos mensajes también. Y hay mucha ignorancia en ese mensaje. Dice aquí versículo 32 que Salomón compuso 3,000 proverbios. Aquí solamente te quiero dar precisamente testimonio de lo que está escrito en la palabra. 3 citas en proverbios que dejan claro que sí, Salomón escribió proverbios. Pero, ¿qué crees? Él no fue el que terminó por recopilarlos. Te lo voy a demostrar. Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Muy clarito, diciendo que estos proverbios que están escritos son de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Proverbios 10:1. Muy sencillo, dice los proverbios de Salomón. Fácil. En el 10:1a. Pero el 25:1, mira lo que dice. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces fue Ezequías, un rey avivado, que ya hoy lo he mencionado un par de veces, el que terminó por recopilar la colección de proverbios. Pero bueno, se atribuye la gran mayoría de estos a Salomón. Muchos en su contexto se entiende que vienen desde David, por las enseñanzas que como padre le dejó a Salomón. Pero eso ya lo veremos en el estudio de proverbios algún día. Pero mira qué interesante, estos proverbios, o por lo menos a partir de aquí, los recopilaron varones de Ezequías, rey de Judá. Lo deja muy claro, no es otro Ezequías. También dice ahí, bueno, hablando de que él escribió proverbios, Eclesiastés 12:9, otro libro escrito por Salomón, porque dice Eclesiastés 1:1, eso no lo tenía ahí apuntado, pero te leo, palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. Pues el único hijo de David, rey en Jerusalén, pues fue Salomón. Entonces Eclesiastés lo escribió Salomón. Y dice el Eclesiastés 12:9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Eso es lo que yo estaba invitando hace rato. Sé más sabio y más conocedor de las Escrituras para que más y mejor puedas enseñar al pueblo. Y dice, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Eso es lo que yo también te estoy diciendo. Te estoy invitando a que escudriñes más. Y compuso muchos proverbios. ¿Ok? Entonces el propio Eclesiastés habla de que esto que dicen reyes es verdad. Luego también dice aquí que escribió cantares. Y dice sus cantares fueron 1,005. Pues no me puse a contarlos, la verdad. Si alguien me hiciera ese favor, estaría bien saber. No creo que sean 1,005, porque solamente Cantares tiene 8 capítulos. Pero los que sí tenemos aquí escritos en el libro de Cantar de los Cantares son de Salomón. Y dice, Cantar de los Cantares 1:1, dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. ¿Ok? Entonces queda claro para que entendamos que en la sabiduría que Dios le dio, hay 3 libros en donde vamos a leer toda esa sabiduría que Dios le vertió a Salomón, en Proverbios, en Eclesiastés y en Cantares, o Cantar de los Cantares. Muy bien. Finalmente quiero hablar del asunto de la fama, porque dice ahí al final que venían de todos lados hasta donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Qué debemos hacer con la fama? Ya alguna vez hablé de este tema, pero hoy lo tengo todavía un poco mejor estructurado. Deuteronomio 26, 18 y 19. Quiero leer este primero como base, porque alguno está peleado con el asunto de la fama y otros no están peleados con la fama, sino que la mal usan. Vamos a ver delante de Dios qué es la fama, quién la da y para qué sirve. Deuteronomio 26, 18 y 19. Me fui al capítulo 19. Deuteronomio 26, 18 y 19.
Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Entonces es Dios el que hace esta obra, es un Dios celoso que nos ha llamado como pueblo a guardar sus mandamientos. Y tiene un fin esto, dice, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Entonces no deberíamos ser famosos por los templos, por el dinero, por la cantidad de gente, sino por ser un pueblo santo a Jehová. Y todo loor, fama y gloria es entregada entonces al Señor. Porque si estamos guardando los mandamientos y estamos siendo un pueblo santo como Él nos ha dicho, la gloria es de Él, es por Él y es para Él. Proverbios 22:1. Hubiera aprovechado, ya andaba yo ahí. Bueno, Proverbios... Ya regreso, Proverbios 22:1. Seguimos hablando rápido de la fama. Dice, Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces ahora ya empezamos a mirar que, como dijo Jesucristo, la vida del hombre no consiste en la abundancia o en la acumulación de bienes que posee, ¿verdad? Sino en guardar los mandamientos de Dios, en temer a Dios. Y aquí está muy claro, es de más estima un buen nombre o una buena fama que muchas riquezas y que la plata y el oro. Salomón tuvo muchas riquezas y mucho oro y plata y muchos vinieron a ver eso, pero su buena fama no estaba basada en eso, sino estaba basado en un buen nombre y en una buena fama que venía por causa de la sabiduría de Dios en su vida. Entonces tengamos claro, porque ahora todos pensamos que pues, ¿quién es una iglesia famosa? La que tiene grandes templos y mucho dinero y mucha gente. ¿Quién es un siervo famoso? Les llaman salmistas, artistas, pues el que ha vendido muchos discos. Delante de Dios, eso no es lo más importante. Que lo puede tener alguien como Salomón lo tuvo, sí, pero lo más importante es la obediencia a la palabra de Dios. Eclesiastés 7:1a dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Bueno, confirmando lo que habíamos leído en Proverbios. Ahora, me quiero ir a los evangelios. Hoy no he tomado tanto del Nuevo Testamento, pero vamos a aprovechar para este asunto de la fama. Lucas 4, versículos 14 y 15. Entonces, lo primero que quiero ver aquí, te voy a contestar 4 cosas. ¿Quién nos da fama? O sea, tú dices, bueno, yo he adquirido fama o algo. Bueno, ¿quién te da la fama? Segundo, ¿para qué nos dio esa fama? Ve recordando que yo hace rato dije que si Dios te da algo es para Él. ¿Para qué nos da fama? Tercero, ¿qué hacer con esa fama? Y cuarto, ¿a qué nos lleva? ¿O a qué debe llevar a ti y a los que te volteen a ver esa fama? Entonces, ¿quién nos da la fama? ¿Para qué nos la da? ¿Qué hacemos con la fama? Y ¿qué resultado, qué propósito tendrá en ti y en los que te miren o te escuchen por causa de esa fama? Leemos la primera, Lucas 4, 14 y 15. ¿Quién nos da esa fama? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús en el poder del Espíritu Santo. Eso era, y su enseñanza, el poder del Espíritu y el poder de la palabra, lo que hizo que se difundiera su fama por toda la tierra alrededor. ¿Quién nos da la fama? Dios, por medio de su Espíritu, del poder del Espíritu Santo y de su palabra. Pero no termina ahí la idea. Porque ya sabes, bueno, pues entonces, Espíritu Santo, dame fama. Pero ¿para qué la estás pidiendo? ¿Para qué nos da fama? Lucas 4, 36 y 37. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Lucas 4, 36 y 37. ¿Para qué nos da fama? Porque ¿quién nos la da? Dios, por medio de su Espíritu Santo y de su palabra. ¿Pero para qué? Para hacer la obra de Dios, para hacer la obra de Jesucristo, para que escuchen la palabra que Jesucristo nos ha enseñado, para que la autoridad y poder que tenemos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, sean libertados los oprimidos, sean echados fuera los espíritus inmundos, sean sanados los enfermos. Entonces,
esa fama se difunde, pero como lo hiciste en el nombre de Jesús, esa fama es de Él. La gloria es al nombre de Jesús. El nombre que es levantado es el nombre de Jesús. ¿Quién te sanó? Él, pero me sanó por el poder del Espíritu Santo, por el nombre de Jesús, por la autoridad. Por eso, si alguien tiene un don, tiene un regalo de parte de Dios, siempre diga, dale gracias a Dios, es en el nombre de Jesús, Él es el que te sanó, yo no, yo solo soy un instrumento, Él es el que te enseñó, Él es el que te libertó, Él es el que te salvó, Él, Jesús, de Él es la gloria. Para eso se nos da fama, porque no es nuestra fama ni es para nosotros, es para que se difunda en todo lugar la fama de Jesucristo. ¿Qué hacemos con esa fama? Lucas 5, 15 y 16. Lucas 5, 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. La fama que trae el hacer las cosas en obediencia en el nombre de Jesús, en el poder y la autoridad que tenemos en Él, en su nombre, en su espíritu, hace que esa fama se extienda, gloria a Dios, pero que se extienda el reino de Dios, no tu reino. Y no sea gloria tuya, sea gloria para Él, gloria para el Padre en el nombre de Jesús. Y puedan venir muchos a oír y a sanar, gloria a Dios por ello. Pero ¿qué hacemos tú y yo si tenemos esa fama, o si alguien recibe esa fama? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él no dejaba que la fama lo corrompiera, o no dejaba en el sentido como hombre que lo idolatraran. No dejaba en el sentido de esa fama que hubiera presunción o vanidad o vanagloria, sino que él decía, Señor, todo esto pues es tuyo. Jesús, como hijo del hombre, como hijo de Dios, honraba y glorificaba al Padre, que es el que le había dado ese poder y esa autoridad, y por lo tanto esa fama. El que tiene fama, más humilde tiene que ser. Y si se extiende esa fama, más humilde tiene que ser, y apartarte y orar. Porque el que vela y ora es guardado de la tentación. Porque aunque el espíritu aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Apártate y ora. Dije una cuarta, el resultado en ti y en los que por causa de esa fama se acercan, como aquí decía, que se reunían para oírle. Lucas 7, 16 y 17. Dice la Biblia. Lucas 7, 16 y 17. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Temor y alabanzas, glorificar, adorar a Dios. Ese es el resultado de la fama. Que tú y que la gente que escuche el mensaje o recibe el milagro, la sanidad, tema y glorifique a Dios. Un verdadero corazón sabio y entendido que recibe capacidad, poder, autoridad de parte de Dios, sabe que todo debe llegar al temor y a glorificar a Dios. Que el Señor te bendiga. Con eso terminamos esta lectura. Les dejo de tarea para la próxima semana, Primero de Reyes 5, 6 y 7. Vamos a ver todos los preparativos para la edificación del templo. Entonces, lean, por favor, 5, 6 y 7, 3 capítulos para la próxima semana. Y vamos al aprendizaje de los textos. Vamos a tener el aprendizaje y estuvimos estudiando esta semana todavía 2 citas del libro de los Hechos. Y entonces vamos al primero, que es Hechos 10, 42 y 43. Esta está un poquito más complicada, pero echándole ganas, esforzándonos, podemos aprender 2 características o cualidades o virtudes de Jesucristo. Una, que Él es el que ha sido puesto por juez de vivos y muertos. No es algo que aprendamos muy seguido. Él es el que ha sido puesto por Dios como juez de vivos y muertos. Y segundo, que recibimos perdón de pecados por el nombre de Jesús. 2 enseñanzas muy importantes y por eso aprendimos esta cita. Ponte de pie y repetimos todos juntos. Hechos 10, 42 y 43.
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10, 42 y 43. Nos regresamos a Hechos 1:8, cita que aprendimos en todas las enseñanzas del Espíritu Santo. Repetimos todos juntos, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Muy bien, avanzamos al libro de los Romanos, a la carta, no, el libro es carta, la carta de Pablo a los Romanos, Romanos 8:9, Romanos 8, capítulo 8, versículo 9, y leemos todos juntos. Esta es la nueva cita de aprendizaje. Aparece mañana también ahí en Facebook las dos citas. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Qué contundente esta cita, gloria a Dios. Queda entonces Romanos 8:9 y de repaso Hechos 10, 42 y 43. Gracias por tu atención y Dios te bendiga grandemente. Te mando un abrazo a toda la iglesia y a cualquiera que escuche, aunque no te conozca. Si tú amas a Jesucristo con todo tu corazón y lo quieres servir, entonces eres mi hermano y eres mi hermana, porque Dios nos ha hecho parte de su familia, miembros de la familia de Dios y parte del cuerpo de Cristo. El Señor te bendiga.